Porque vos sos estudiante. Porque vos lo necesitas. Porque yo lo necesito. Por una facultad unida y organizada. Voz estudiantil renovada. Bueno, antes que todo, gracias por estar acá en este repaso virtual, a los compañeros y compañeras que en un día como hoy, que no hay actividad académica en las facultades económicas, 13 de septiembre, están haciendo esta grabación sobre el tema estructura agraria, que es el tema que ingresará en el segundo parcial del curso de problemas socioeconómicos de Guatemala. Vamos a iniciar. ¿Por qué es importante el estudio de la estructura agraria? Para conocer la problemática del desarrollo de la misma estructura, pero para ello es importante que hagamos una diferenciación. ¿Qué es lo agrícola y qué es lo agrario? Bueno, lo agrícola está relacionado con la parte técnica, con toda actividad productiva que consiste en utilizar la tierra como medio de cultivo de organismos vivos. O sea, utilizar un medio de producción para cultivar organismos vivos, ya sea estos plantas o animales. Pero también está la otra faceta, que es lo agrario. Lo agrario es el enfoque con el cual se tratan los problemas que surgen en el agro guatemalteco. ¿Qué problemas? Las relaciones sociales de producción o relaciones económicas que surgen entre las personas dueñas de la tierra y los trabajadores desposeídos de la tierra, entre el dueño de la finca y el campesino, entre el terrateniente y la persona que tiene una parcela. Quiere decir que lo agrícola está relacionado con las fuerzas productivas y lo agrario relacionado con las relaciones sociales de producción. Una acotación: si lo agrícola es lo técnico, las fuerzas productivas, y lo agrario es las relaciones sociales de producción, esto quiere decir que en lo agrario está incluido lo agrícola. Seguidamente, tenemos que ver que hay alguna caracterización de qué entendemos por capitalismo en el agro. Y hay tres variables fundamentales para que exista capitalismo en el agro. La primera es que exista propiedad privada sobre los medios de producción, o si no hay propiedad privada en su totalidad, el pago de renta capitalista por el uso de ese medio de producción, que en este caso es la tierra. Segunda variable importante para que exista capitalismo en el agro es la producción de mercancías agrícolas con la finalidad de obtener una ganancia. Y la tercera variable es la contratación de fuerza de trabajo asalariada. Entonces, para que exista capitalismo en el agro es propiedad privada o la renta capitalista, la segunda, producción de mercancías para obtener ganancia, y la tercera, contratación de fuerza de trabajo asalariada. Bueno, si nosotros hacemos desagregando cada una de las variables que exista capitalismo en el agro guatemalteco, diremos que la propiedad privada y el pago de una renta capitalista por su uso se cumple de manera parcial. ¿Por qué? Porque en Guatemala no solo existe propiedad privada, por supuesto que todos dirán es la fundante o la principal es la propiedad privada sobre la tierra, pero si vemos nosotros lo que sucede en la realidad o lo que específicamente acontece en el agro guatemalteco, hay otra forma de propiedad, que es la propiedad comunal, y otros tipos de propiedad. ¿Dónde podemos nosotros, sin hacer una investigación a fondo de que esto que estamos diciendo es cierto? Solo con leer el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, uno de los acuerdos de paz. En este se establecen por lo menos tres tipos de propiedad. Bueno, el tercer elemento, que hay una disonancia entre propiedad privada y renta capitalista para el uso de este medio de producción, es que no existe un mercado de tierras en este país. Otro elemento importante para tratar esta variable es la producción de mercancías con la finalidad de obtener una ganancia. Bueno, vamos a hablar de algunas mercancías de exportación o algunos productos de exportación: el café, el banano y la caña de azúcar. Si vemos en primera instancia el café, es un producto de exportación, el cual, si
lo analizamos en función de que el capitalismo debe obtener una ganancia, o se va a utilizar al agro guatemalteco para obtener una ganancia, si bien es cierto, Guatemala ha estado obteniendo en el pasado ganancias producto del café, hay una variable acá importante a tomar en cuenta. Las remesas familiares representan más en cuestión monetaria que las exportaciones de café que tiene este país. El segundo elemento es el banano. ¿Cómo explicar el banano en función que si es un producto o una mercancía que al país le representa ganancia? El banano es un producto de enclave. Quiere decir que cuando nosotros vemos la marca del Monte o Chiquita, que es exportada de este país vía Puerto Barrios a través de la empresa Comigua, esas ganancias no son para el agro guatemalteco. Por eso digo, es un producto de enclave. El tercer elemento que podríamos decir, o el tercer producto, es la caña de azúcar. Este sí es un producto de exportación desde el punto de vista capitalista, con tecnología capitalista, con variables, relaciones, fuerza productiva desde el punto de vista capitalista. Aquí la acotación es únicamente que si nosotros vemos en los precios internacionales, la libra de azúcar guatemalteca, pongamos el ejemplo, caña real, se consigue más barata en Rusia, creo que está valorado ahorita en el mercado internacional a 0.20, 0.22 centavos de dólar, una libra de azúcar caña real en Rusia, cuando en Guatemala cuesta aproximadamente entre 44 y 45 centavos de dólar esa misma libra de azúcar producida en Guatemala. Bueno, también tenemos que ver que la estructura agraria tiene una definición. ¿Cuál es la definición de estructura agraria? Para que ustedes puedan incorporar eso a su acervo técnico metodológico. Bueno, vemos que estructura agraria es el conjunto de relaciones sociales de producción que se originan entre los habitantes de un país por medio de la tierra. O en otras palabras, es el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de este trabajo. ¿Sí? Bueno, hay algunos elementos importantes, ¿verdad?, dentro de la estructura agraria. A esos se le denomina las diferentes importancias que tiene la estructura agraria en Guatemala. La primera, porque estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, es la importancia económica. ¿Por qué es importante la estructura agraria en nuestro país? Bueno, es importante porque genera ingresos y genera empleo. Es importante económicamente la estructura agraria porque más del 60% de la población de este país habita en el área rural. Bueno, también es importante económicamente la estructura agraria porque más del 20% o aproximadamente el 20% del ingreso nacional se origina en el agro guatemalteco. Bueno, también gran parte de esos ingresos que no necesariamente son redistribuidos en el país, ¿verdad?, se generan en el agro guatemalteco, pero algunos son propiedad de algunas empresas transnacionales. Ya citamos el ejemplo de un cultivo que es enclave, que es el banano, y específicamente a dos empresas cuando hablamos de Del Monte y hablamos de Chiquita, ¿verdad? Bueno, también dentro de la importancia que tiene la estructura agraria del país está la importancia política. Se dice que la estructura agraria guatemalteca ha tenido una importancia desde la perspectiva electoral, si quieren verlo así, y política, porque ha sido fuente tradicional de poder. ¿Por qué ha sido fuente tradicional de poder? Porque la mayor parte de la tenencia, concentración y uso de la tierra le permite al productor o al dueño de lo que se conoce como gran extensión de tierra o latifundio poder influir en el votante para poder incidir en las elecciones que se dan en el país. Y eso es una fuente tradicional de poder. Otro elemento de fuente tradicional de poder es que las diferentes decisiones que se toman a nivel de política pública, ¿ya?, política agraria o política referida al agro guatemalteco, ya sea de asistencia técnica, ya sea de crédito, ya sea de distribución o redistribución de este medio de producción importante, para la toma de decisiones es muy importante los estudios, la influencia que tienen las cámaras, específicamente en este caso del agro, ¿no? Y por eso se dice que la importancia política que tiene la estructura agraria deriva de esa concentración
de la tierra que hay en nuestro país. Bueno, también esta importancia referida a la parte de política tiene que ver con que el Estado le ha costado dinamizar aspectos de carácter moderno, o más específicamente de modernidad, para poder eficientar la producción, para poder mejorar los ingresos y redistribuir estos ingresos en función de que el país vaya ingresando a lo que se ha denominado un capitalismo dentro de este siglo de la modernidad. Por último, vamos a ir empezando las últimas dos importancias, que es la social y la ecológica. Dentro de la importancia social podemos ver nosotros que la estructura agraria o el sostenimiento de esa estructura agraria tiene que ver con que ha sido una fuente de conflicto. ¿A qué me refiero cuando digo fuente de conflicto? Que crea malestar no solo para el empleo, crea malestar en función de la distribución, crea malestar en torno a la tenencia y crea malestar a la mayor parte de la población guatemalteca. Y por eso se dice que es un problema socioeconómico. Un ejemplo sencillo de por qué es importante socialmente la estructura agraria y por qué genera conflicto es que en Guatemala hay más de 1000 focos de conflicto producto de la distribución de la tierra en este país. En Cobán, en el Tablero, en Petén, en Huehuetenango, en Quiché, etcétera, etcétera. Y eso es producto del conflicto de toma de carreteras, de toma de fincas, y eso ha generado que socialmente el país esté día con día viviendo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, por eso referíamos anteriormente al acuerdo de paz, que es el acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria, donde en el cual habla de discutir una estrategia que se le permita un acceso a los campesinos a la tierra, pero también que haya productividad para el sector empresarial o el sector que tiene en sus manos esos medios de producción para poder resolver esos conflictos. Pero también no solo el acuerdo socioeconómico, ahora deberíamos hablar de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que es la PENRI, para poder solventar esta conflictividad social. Y también de la ley que está pendiente de aprobación, que es la Ley de Desarrollo Rural Integral. Bueno, por último está la importancia ecológica. Bueno, sabemos que los recursos naturales están siendo explotados y que alguien de ciencias económicas pues debe de estar a favor de la explotación de recursos naturales, pero que sea de manera racional. En nuestro caso, pues sabemos que la explotación de recursos puede generar beneficios a la población si se hace de manera racional. Esa es la importancia ecológica de esta estructura agraria para lograr que esas formas antagónicas se vuelvan formas armónicas y armoniosas a favor de la sociedad y a favor del ser humano. O sea, tratar de que la huella ambiental, que el deterioro ambiental sea el menor costo posible y que no comprometamos el futuro de los seres humanos aquí a 50, 100 años y que podamos nosotros satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos de estructura agraria, tenemos también que saber que hay antecedentes. Estos antecedentes es cómo nos vinculamos nosotros al mercado capitalista mundial. Bueno, Guatemala se involucra en el siglo XIX, digamos que ya concluyendo el siglo XIX, en esa época que le llamamos reforma liberal, con el cultivo del café. Bueno, en esa primera fase del desarrollo del capitalismo, el gran impulso de nuevas formas o nueva energía, como lo fue el vapor, pero nuevas comunicaciones, nuevo transporte, y eso logró que el cultivo del café fuera algo importante dentro del ciclo mundial de la revolución industrial, de la ampliación de la jornada laboral. Y Guatemala, pues como uno de los países importantes en condiciones no solo agronómicas y agrológicas, sino que también con fuerza de trabajo más o menos especializada, se incorpora al mercado capitalista con lo que conocemos como cultivo del café. Bueno, hay otro cohorte importante en el país, no solo cómo nos incorporamos al mercado capitalista mundial, sino cuáles fueron las reformas a la estructura agraria de este país. Y esas reformas a la estructura agraria es el periodo que conocemos como el periodo de modernización
a la estructura agraria del país, y es el pedido 4454, en el cual pues tiene algunos aspectos torales como la eliminación del trabajo forzado, la introducción de cultivos comerciales, y esto es algo importante, ¿no? ¿Cuáles son estos cultivos comerciales? La fibra de quena, los cítricos, el ajonjolí y el algodón. Bueno, creo que dentro de estos cultivos los más importantes es la fibra de quena, ¿verdad? Y el ajonjolí. Primero porque ahora si hubiéramos continuado cultivando o produciendo fibra de quena, ahorita podríamos vender las transnacionales que se encargan de algunos aspectos de comunicación, ¿verdad? Algunos aspectos de comunicación y de informática que utilizan la fibra de quena para hacer algunas paredes y poder, cuando digo paredes me refiero a esas divisiones que hacen entre los chips de las computadoras, ¿ya? Que están utilizando tanto en celulares como en computadoras, los suecos, los finlandeses y algunos europeos. La fibra de quena ahora está utilizando para esos medios. Bueno, el ajonjolí es otro producto que podríamos citar de mucha utilidad y que si ahora lo siguiéramos cultivando nos serviría. ¿Nos serviría para qué? Para seguridad alimentaria. ¿Por qué seguridad alimentaria? Porque el ajonjolí tiene el 98.9% de la cantidad proteínica de la carne de res. Y además, este país inventó la primera planta de ajonjolí sin productos químicos. Bueno, si vemos nosotros, este periodo se le llama periodo de modernización de la estructura agraria. ¿Y por qué modernización? Porque en el periodo 50-54, si bien es cierto, tenemos un 83,3% de exportaciones del café, sigue manteniéndose ese monocultivo muy importante, pero también está la introducción del banano, y que representó en ese periodo 50-54 el 10,8%, y también el cultivo del algodón con un 4,0% aproximadamente. Esto quiere decir que el algodón y el banano estaban dándole la importancia a la diversificación de los cultivos, ¿ya? Si ven ustedes un 83,3, un 10,8 y un 4,0% de café, banano y algodón respectivamente, está hablando de la importancia o del impacto que este periodo 50-54 estaba logrando en la propuesta de diversificar los cultivos en Guatemala. Bueno, el siguiente cohorte es la restauración de la gran propiedad rural, ¿verdad? Del 55 al 61, en el cual en lugar de avanzar en la producción o avanzar en el volumen de la producción rural, se retrocedió 6,4% en su valor real. A este periodo lo identificamos, así como en el periodo de modernización del 44-54 como el decreto 900, en el periodo de restauración de la gran propiedad rural 55-61, lo identificamos como el decreto 1551, que es la ley de transformación agraria. Bueno, acá hay unos datos, así como vimos que en el periodo del 44-54 de las reformas de la estructura agraria hay un incremento de la producción, hay una incorporación de cultivos comerciales como la quena y como la ajonjolí, vemos que se quiere diversificar la producción con el algodón y con el banano. Vemos que en el periodo de la restauración de la gran propiedad rural, en un cuadro del 56 al 61, la producción del café va descendiendo del 67,7% al 39,1%, el algodón del 29 al 24,1%, el banano del 2,9 al 2,2%, y sí hay que reconocer que en este periodo de expansión de la gran propiedad rural se incorporan los productos cárnicos. Bueno, el siguiente cohorte que hay en la estructura agraria del país es el periodo de expansión económica, que se le llama a esas 2 décadas de crecimiento y en alguna forma de fomento de la producción y alguna especialización de líneas de crédito. ¿Cómo identificamos a este periodo de expansión económica? No solo como las 2 décadas de crecimiento, sino que también hay que reconocer que hay una apertura de líneas de crédito para poder ampliar la franja transversal. Digo ampliar la franja porque lo que se hace es la ampliación de la frontera agrícola, no distribuir la tierra, sino que ampliar la frontera agrícola. Eso contribuye a que en lugar de redistribuir la tierra, lo que se haga es llevar a gente a poblar el Petén y la franja transversal del norte y algunas regiones de Izabal de manera desordenada. Ya no redistribuir la tierra, sino que
mandar a cultivar a personas a Petén, donde no es un territorio apto para algunos cultivos, sino que es forestal, mandar a algunas personas a Izabal a colonizar, donde no es un territorio apto para algunos cultivos, sino que da más para ganado, como en algunos momentos se está utilizando, ¿no? Bueno, algo también que hay que acotar acá, en el periodo de, entre comillas, expansión económica, de esas 2 décadas, perdieron dinamismo en los granos básicos. Eso quiere decir que el país entró a un periodo de problemática en función de la seguridad alimentaria. Otro corte importante que se debe conocer en la problemática socioeconómica del país es la crisis de la década de los 80, o también conocida como la crisis de la deuda externa producto de la caída de los precios internacionales en un periodo de 78 a 79. Otro dato importante es que en el año 82, en esta crisis de los 80, caen algunos cultivos importantes para el país, como la caña de azúcar y el trigo, ¿verdad? Bueno, eso es, digamos, en la crisis de la deuda petrolera y la caída de la caña de azúcar y el trigo. Espero que pueda observarse esta gráfica del 87 al 2002 del crecimiento no sostenible. Solo vean en un cultivo que para nosotros ahora es el monocultivo, ¿no?, de agroexportación, que es el azúcar. Vemos las exportaciones del 87 hasta el 2002 y vemos nada más un repunte, digamos, pre y posterior a la firma de los acuerdos de paz. Y lo que les explicaba, el azúcar tal vez no va a tener las características que tenga o que tuvo el café, de subsidios desde 1874 hasta 1995, si no mal recuerdo, pero sí, en lugar de subsidios por parte del Estado, el azúcar está teniendo un subsidio por parte del consumidor, porque a nivel internacional la azúcar guatemalteca se cotiza a menos precio que el precio que está aquí en Guatemala. Explico nuevamente: el azúcar de Guatemala, una libra de azúcar caña real, por ejemplo, tiene un precio monetario más económico en Rusia que esa misma libra de azúcar puesta aquí en Guatemala. Para continuar con el desarrollo de la estructura agraria como una sombría, tenemos que ver temas como las formas de la tenencia de la tierra. Pero, ¿qué formas hay de tenencia de la tierra antes de definir qué es tenencia de la tierra? ¿Verdad? Bueno, las formas son la operación por parte del propietario, la parcería y la renta fija. Creo que no hay complicación con la operación por parte del propietario ni la renta fija. La parcería es aquel contrato en el cual un propietario cede a la parcela una parte de la finca, ¿verdad? Una finca rústica, una parte física, para que ésta sea explotada de manera agrícola. Pero, ¿qué rédito tiene esa persona de esa finca que cede una parte física de su finca rústica? Bueno, lo que va a tener es un porcentaje de los resultados. Esa es la famosa parcería. Bueno, ¿qué es tenencia de la tierra? La tenencia de la tierra es una modalidad que influye o que impacta en las relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir que influye o que impacta en las relaciones sociales de producción? Que puede incidir en la interacción de los individuos, de los grupos, de las capas, de las clases y esos grupos sociales que coexisten, que subsisten o que conviven en el agro guatemalteco. ¿Por qué? Porque la tenencia de la tierra, o la modalidad que exista de la tenencia de la tierra, va a determinar la forma y la dinámica de cómo se recibe ese medio por parte de los productores, ya sea directos u operadores. O sea, la tenencia de la tierra va a determinar de manera específica cómo recibo o en qué dinámica obtengo yo el medio de producción, que en este caso es la tierra. Bueno, otro tema importantísimo es la concentración de la tierra. Que si nosotros vemos los censos agropecuarios, desde el 79 hasta el 2003 es el último, no es que estemos desactualizados, el 2003 es el último censo agropecuario, ¿verdad? Las características de la estructura agraria guatemalteca no solo se han mantenido, ¿verdad?, de manera invariable. Si ustedes ven el texto, dice se ha mantenido de manera invariable. Yo le agrego algo: no solo se ha mantenido, ¿ya?, se ha aumentado esa concentración de la tierra. Cuando uno ve los
es una de las más altas del mundo. ¿Ya? La concentración de la tierra en Guatemala es el tercer país con más alta concentración de la tierra en el mundo, no solo en Latinoamérica. ¿Verdad? Bueno, otro dato importante que es saludable conocerlo es ¿qué es una finca? ¿Verdad? Todos decimos finca, el finquero, el latifundio, ¿qué es una finca? Ustedes en la casa donde viven, al apartamento donde viven, alquilan, rentan, pernoctan, sea propia o no, está registrada en el registro de la propiedad inmueble como finca, folio y libro. No es que sea una finca, pero ahí entonces vemos la influencia que tiene la vía Juncker sobre nuestra sociedad. Así está registrada cualquier casa, aunque no sea una finca. ¿Por qué menciona esto? Veamos parte de la definición de finca para ver que no es una finca la casa, pero está registrada como una finca. Dice, finca es el nombre que recibe, con base en los censos, ¿no?, la porción de tierra utilizada total o parcialmente, ¿verdad?, para realizar labores agrícolas o pecuarias. La finca es una porción de tierra utilizada total o parcialmente para realizar actividades agrícolas o pecuarias. Una casa en zona 15, una casa en zona 3, un apartamento en zona 1 no está utilizado para actividades agrícolas o pecuarias, pero está registrado en el registro de la propiedad un finca, folio y libro. Esa es la influencia que tiene una vía de desarrollo que conocemos como Juncker, diferente a la otra vía de desarrollo que conocemos como FARC. Hay diferentes políticas de desarrollo, ¿sí? La política desarrollista que se utilizó en Guatemala, ¿ya?, que también es denominada política de colonización, ¿ya?, lo que buscó es el crecimiento económico, ¿sí?, por medio de la autosuficiencia en la producción de granos básicos, ¿sí? Pero ¿cuál fue el eje o cuál fue el lugar de acumulación o dónde fue el área geográfica o territorial donde se utilizó esta política desarrollista? Hablamos nosotros de la tenencia de la tierra, hablamos de la concentración, hablamos de la modernización y el periodo de reforma a la estructura agraria, pero entonces también hablamos de que hay una diferencia entre la redistribución y la ampliación de la frontera agrícola. Bueno, esto es la ampliación de la frontera agrícola, para resumir que es una política desarrollista, y esta fue en la franja transversal del norte, ¿sí? Y aquí hay unos puntos, ¿verdad?, que tal vez ustedes no van a observar, pero esos puntos son nombres de algunas fincas, ¿ya? Esos nombres de algunas fincas fueron las que se ampliaron la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, repito, la política desarrollista, también denominada de colonización, fue la que logró crear la frontera transversal del norte, y lo que buscaba era el crecimiento económico con base en la autosuficiencia de la producción de granos básicos. Pero en esencia, ¿qué logró? Crear un corredor que, si bien ahora ustedes y nosotros conocemos que es donde van a estar los megaproyectos, entre comillas, también son los lugares donde hay mayores cinturones de pobreza en este país. Bueno, vemos otro aspecto de la franja transversal del norte. Aquí hay algunos como inversiones en cada una de las áreas de la franja transversal o de las fincas, cuántos se invirtieron. Constituye los dos espacios territoriales que fueron la pieza fundamental para la estrategia de la ampliación de la frontera agrícola. En otras palabras, por eso se llamó a esta estrategia contrarreforma. ¿Por qué? Porque era contra la reforma agraria, ¿sí? Contra, no es porque fueran amigos o enemigos, sino que la FTN, o Franja Transversal del Norte, y el PETEN fue una estrategia para limitar la modernización del agro guatemalteco. Bueno, hay otro aspecto que es muy importante, es la certeza en el agro guatemalteco. ¿Y a qué me refiero cuando digo certeza? A la falta de títulos de propiedad de las tierras comunales. Si se recuerdan, dijimos que una característica del capitalismo en el agro era propiedad privada, y dijimos que la limitación era que en Guatemala existía propiedad privada parcialmente, pero también había tierras comunales dentro de otros, por lo menos 3 tipos de propiedad:
Bueno, la falta de títulos a las tierras comunales es una falta de certeza que los abogados le dicen falta de certeza jurídica. Esa falta de certeza en el rango guatemalteco crea la falta de garantía hipotecaria. Eso quiere decir que hay una limitación para el crédito agrícola. Esa falta de certeza crea escasos programas de crédito y asistencia técnica por parte del Estado. Bueno, un tema importante cuando se habla de concentración de la tierra es el mercado de tierras. El acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria no habla de reforma agraria. El acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria, y lo he mencionado en otros foros, ahora ya se puede decir libremente, aún después de la firma de la paz, lo mencionamos como estudiantes, ahora lo hacemos como profesionales. El acuerdo de paz no habla de reforma agraria, no hablan de modificar la estructura agraria del país, hablan de mercado de tierras. Y el mercado de tierras está dentro de una de las características del consenso de Washington. Bueno, el mercado de tierras, ¿qué es lo que quiere lograr? Posibilitar el acceso y la obtención de recursos para lograr elevar la productividad. ¿Para qué quiere lograr elevar la productividad? Para lograr desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, mercado de tierras es abrir el espacio para la obtención de un recurso. ¿Qué recurso? Que el recurso tierra, que es el medio de producción, elevar la productividad y elevar las fuerzas productivas. Ahí hace falta su par, ¿verdad ustedes? Solo habla de fuerzas productivas, hace falta la otra parte de la ecuación. Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes